Buenos días a todos. Un año más, ya por sexto consecutivo desde el inicio de puesta en vigor de la Ley de Transparencia, nos reunimos en esta ocasión, como el año pasado, a través de videoconferencia con todos los representantes de las instituciones y entidades públicas de Canarias, tal como hacíamos en los primeros años presencialmente en cada isla. Mientras no volvamos a tener la normalidad, bueno, esto está demostrándose que tiene sus inconvenientes y alguna ventaja, ¿no? Están aquí conmigo en la sede del Parlamento de Canarias, donde tenemos nuestras oficinas. A mi derecha, José María Vázquez, el jefe del Servicio de Control y Evaluación. A mi izquierda, inmediatamente, Clara Rodríguez, la técnico responsable del sistema de Canarias, que es la que se lo va a comentar más pormenorizadamente, y también, al lado de Clara, Teresa Casanova, que es la jefe del Servicio de Reclamaciones y Derecho de Acceso, que, como otros años, al final, aunque esta sesión estará dedicada fundamentalmente a la evaluación, pues hará algún recordatorio útiles para todos para que mejoremos también en materia de derecho de acceso. Y dicho esto, vamos a empezar con un simple recordatorio de por qué estamos aquí, cuáles son los títulos habilitantes que nos permiten llevar a cabo la evaluación, pero no quería detenerme mucho esto porque, sobre todo ustedes, que son los funcionarios que ya llevan años con este tema, ya lo conocen, y hemos preferido, haciendo un salto un tanto curioso, el hacer una conversión de las obligaciones de la Ley de Transparencia para todas las entidades públicas y privadas, no solamente destacarles, como están viendo aquí, aquellas partes que diríamos que obligan al comisionado a hacer lo que estamos haciendo ahora, es decir, la evaluación de la transparencia, sino de alguna manera, convertir un texto legal que siempre son bastante obstrusos, bastante aburridos, bastante pesados, darles una traducción a la lengua de Cervantes de otra manera y expresarlo de alguna forma, me van a permitir en estos pequeños versos que tratan de traducir lo que son las obligaciones de transparencia, como le decía, al lenguaje del verso. Los hemos llamado sí, como lo cuentas, cuenta. Y dicen así: sí, como lo cuentas, cuenta. En la transparencia cuenta el quién cuenta qué, el qué es, hace o deshace, o dice que hará. Y cuenta tanto el dónde del qué como su cuándo y su cuánto, tanto su costo como su cómo. En la rendición de cuentas cuenta, además, planes y presupuestos, un plan y su horizonte, el punto que se alcanzó, el que no se logró y el que por casualidad dejó el azar. En la rendición de cuentas, cuenta el porqué del cuánto, de qué manera el cómo, el debe de cuánto coste, la oportunidad del entonces, el por qué sí, el por qué no, el fruto de lo casual. Cuenta el porqué del cuánto, de qué manera el cómo, el debe de cuánto coste, la oportunidad del entonces, el por qué no, el por qué sí, el fruto de lo casual. Bien, y hecho este pequeño distracción, un poco que rompiera un poco la aridez de los textos legales, antes de pasar directamente a la evaluación, me gustaría hacer un pequeño balance de cuál ha sido la actividad del pequeño equipo del comisionado en estos años, desde que en 2015 entró en vigor la Ley de Transparencia de Canarias. Como verán, no me voy a detener mucho esto, lo tendrán en el enlace que les pasaremos, que estará en el vídeo de YouTube más adelante, pero fundamentalmente en el último año, que es el que más puede tener interés por lo reciente que está, y a pesar de la pandemia, en el año 2020 incrementamos un 58% las reclamaciones en derecho de acceso, de las que luego les hablará Teresa Casanova, pero sobre todo, y también por lo que nos toca a los que estamos aquí hoy presentes, que casi todos están vinculados a los portales de transparencia y a la publicidad activa, en el número de evaluaciones lo aumentamos a pesar de la pandemia en un 137%. Verán ustedes que en el año 19
tuvimos 278 declaraciones de transparencia que evaluamos y en el año 20, sobre el ejercicio 19, tuvimos 661. Todas prácticamente por bloques, los resultados los tienen en nuestra web, en la sección de noticias. Incluso en los últimos días hemos colgado los últimos que faltaban, ¿no? Del sector público estaban todos desde hace meses, pero faltaban las corporaciones de hecho público, algunas de las cuales están hoy aquí, que ya están colgadas en la web, y faltaban las entidades privadas que también están colgadas en la web con todos sus notas y también la cuantía de las subvenciones, que poca gente conoce porque raramente se publican completas en los medios de comunicación. Entonces, este panorama lo que eso ofrece de alguna manera un balance del mandato de este comisionado de 5 años y nos sitúa, creo, en una posición, digamos, en el conjunto del país. No existe ninguna comunidad autónoma que haya logrado, al menos en el ámbito de la transparencia activa, este nivel de evaluaciones, ¿no? Y en el ámbito del derecho de acceso no es el momento ahora quizá de andar con mucho tiempo. Luego Teresa Casanova les dará algunos datos más, pero también estamos en un nivel de conocimiento alto de la ley y, por lo tanto, de alto uso de la ley por parte de los ciudadanos, siempre en comparación con otras comunidades autónomas. Sigue siendo la ley bastante desconocida para lo que podía ser usada y, por lo tanto, no está todavía tan empleada por los ciudadanos en derecho de acceso como en algunos países europeos donde tienen 20 o 30 años de vigencia la ley. Otros años nos habrán oído citar a Lord Thompson en su frase famosa sobre las ventajas de la evaluación. Como ya era tan conocida, hemos este año también echado mano de otro pensador inglés, Jeremy Bentham, que hizo fortuna con esta frase, que de cuanto más te observo, mejor te comportas, que de alguna forma está también en el origen de los beneficios de la evaluación y de la autoevaluación, porque la autoevaluación al fin y al cabo es observarse a sí mismo y darse cuenta de sus posibilidades de mejora. Y esto realmente es un elemento que cada año nos anima a continuar, porque, como verán, cuanto más te observo, mejor te comportas, tiene un reflejo en las cifras que les vamos a dar. ¿Qué pasó en la última evaluación del año anterior? Como les decía antes, aumentamos mucho el número de emplazados a presentar su declaración de la transparencia. Pasamos de 340 el año del 2018, pero usadas, realizadas en el 2019, pasamos a emplazar a 891 el año pasado, y de ellas prácticamente, luego lo veremos, todo el sector público, que son ustedes, están aquí representados, respondió. No tanto, evidentemente, el sector privado, porque era el primer año que les pedíamos evaluación, pero aún así pasamos de 278 evaluaciones a 661. Como podrán ver en nuestra web, este año hemos dado un nuevo salto en la apertura de evaluación que esta semana hemos hecho, y hemos invitado a presentar su declaración de la transparencia a 1.198 entidades públicas y privadas, porque hemos incorporado no solamente los varios centenares de entidades privadas que recibieron subvención del Gobierno de Canarias de más de 60.000 euros, sino también a otros centenares de entidades que recibieron subvención de los 7 cabildos. Continuando con el nivel de cumplimiento del año pasado, que creo que es bueno que ustedes lo conozcan como protagonistas que son de este proceso, todas las 98 instituciones principales, es decir, cabildos, ayuntamientos, Gobierno de Canarias, universidades, rindieron cuentas sobre transparencia. El 94 de las entes dependientes en conjunto son... el conjunto son 340, pero el 94% solamente dejaron 14 entes dependientes de las administraciones, dejaron de presentar su evaluación, y por eso se logró que el 94 lo presentaran. El 100% de las acciones políticas, que son la FECA y la FECAN, como solo son dos, pues es relativamente sencillo alcanzar el cumplimiento de ambas.
El 69% de las corporaciones de derecho público, es cierto que era el primer año que lo pedíamos y fue, por lo tanto, un alto cumplimiento para ser la primera vez que se lo pedíamos, y el 60% de las entidades privadas, que son fundamentalmente, como les decía, las entidades que han recibido subvención, que también es un porcentaje bastante aceptable, porque tengan en cuenta que cuando empezamos en el año 2016 con las entidades, con las instituciones, prácticamente nos contestaron el primer año en el 40%, es decir, no ha sido un mal resultado para ser el primer año. Cuando les decía que la frase de Bentham de cuanto más te observo, mejor te comportas, me estaba refiriendo precisamente a este concepto, que es el que demuestra que las notas medias del sector público en Canarias han ido progresivamente subiendo en la medida en que cada año, sin otro incentivo, que cada año llevemos a cabo la evaluación, es decir, sin otra política, sin más acciones que cada año emplazarse todos a hacer una autoevaluación y a ver cómo están los portales de transparencia, hemos conseguido que lo que fue en el año 2006 no solamente un suspenso, sino un claro suspenso, pues estaban prácticamente en 3, inmediatamente del primer año, al darse cuenta los que suspendían que no les gustaba estar en los últimos lugares de la lista, produjeron una mejora que se mantuvo en el 2018 y que se elevó de nuevo en el 19. Estas son las notas medias de las entidades del sector público. Verán que en lo que es el conjunto del sector público, pues casi se alcanzó el notable. En las corporaciones de derecho público, que como les decía, el año pasado fue por primera vez, estos son colegios profesionales y cámaras de comercio, que se evaluaron por primera vez, casi se llega al 5, y lo que fueron las entidades privadas subvencionadas, que también se evaluaban este año por primera vez, se quedaron en el 4. Como les decía, si se fijan en la transparencia anterior, pues ocurrió como el primer año que evaluamos al sector público institucional, el que está aquí representado en esta reunión, que prácticamente no superó el 3, ¿no? Bien, les adelanto en flash las novedades principales de este año, que no les van a suponer, digamos, ninguna complicación nueva, sino en todo caso, en general, hemos tratado de que la herramienta evolucionara para hacerlo más sencillo, y sobre todo desde el punto de vista de que aquellos que tengan ya hayan obtenido una buena nota en la anterior edición, como les aparece ya precargado el sistema con las URLs del pasado año, pues prácticamente lo que tienen es que ajustar su propia declaración a sus propias novedades, con lo cual esperamos que a todos, absolutamente a todos, les cueste mucho menos la carga si ya antes la tenían bien. Es decir, evidentemente el año pasado, si tenían una nota baja, en este año, si no cambian las URLs, si no cambian mucho la declaración, pues seguirán teniendo una nota escasa. Ahora, si mantienen la actualización de los datos que ya están reflejados en el sistema que ustedes han podido abrir estos días, yo imagino que muchos habrán testeado, pues van a encontrar facilidades. Se ha de reducir el mapa de obligaciones, por lo tanto tienen menos URLs que poner. Se han simplificado los criterios, o se han ajustado tanto el de actualización como se han ajustado los criterios de contenido y reutilización que ustedes ya conocen. Se ha mejorado el interfaz, creemos que es más sencillo, más fácil de utilizar de la aplicación. Este año, por primera vez, los superadministradores, que me imagino que habrá alguno aquí, que son dentro de cada institución los que tienen conocimiento y control de las declaraciones de todas, imagínense el gobierno que tiene más de 40 entidades dependientes, pues tienen conocimiento de cómo está cargando y qué está ocurriendo en el conjunto de sus entidades dependientes, tienen más facilidad para descargar los datos. En definitiva, estos son los flashes de lo que vamos a ver hoy, pero no voy a continuar para no alargar más la presentación. Y ahora, antes de dar paso a José María Vázquez, solamente recordarles una cosa en la que estamos insistiendo mucho de cara
digamos, a lo que todos pretendemos, que es que las cosas mejoren de cara al año que viene, respecto a los años anteriores. Y es que, en cualquier caso, es importante que presenten la declaración, aunque llegue el último día de plazo y no no estén a la altura de lo que ustedes desean. Preséntenla porque, como saben, solamente el que presenta la declaración, aunque tenga en la declaración un 0,2 o un 0,1, que nunca lo tiene porque simplemente por presentarla ya se tiene más que esa nota, aunque solo se tenga lo mínimo, es requisito indispensable para los meses siguientes del verano poder mejorar su portal, presentarse, como yo digo, a septiembre, a la segunda, después de presentar alegaciones y, por lo tanto, presentarse a la segunda oportunidad que tienen y mejorar su nota. Si no se hace en los plazos iniciales, si no se presenta, no hay posibilidad, por lo tanto, luego de volverse a presentar en septiembre. Por eso me interesa remarcar que no deben de pasarse los plazos si quieren, como espero y como todos esperamos, mejorar sus puntuaciones el año que viene. Y ahora les voy a dejar con José María Vázquez para que les explique cómo se evalúa. Bueno, buenos días. Perdón un momentito que estamos teniendo problemas técnicos con muchos compañeros que están intentando entrar y el sistema no les está dejando entrar. Entonces no sabemos si vamos a tener que parar o continuar. Pues no sé, esperamos unos minutos a ver si podemos, si les parece, esperamos un par de minutos, vemos qué podemos hacer, si es que sí podemos hacer algo y continuamos, pero no más de par de minutos, porque como les decía al principio, esto se va a quedar grabado y los que no pueden entrar podrán verlo en YouTube, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Continúo entonces? ¿Continúo? Sí, vamos a continuar y en cualquier caso vamos a decirle a Centralita, a Mudena, que diga que les mandaremos el enlace al vídeo para concluir la reunión. Vale, bueno, pues continúo. Bueno, para los que no me conozcan, aunque yo creo que la mayoría ya me conoce, soy José María, como dijo antes el comisionado, el jefe de Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia. Como íbamos en la exposición, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. ¿Y dónde están estas obligaciones? Bueno, pues ustedes ya lo conocen perfectamente. Por un lado, en la legislación básica estatal, tanto en la Ley 19/2013, como en algunas otras leyes que han ido incorporando obligaciones, como ha sido la Ley de Protección de Datos, que introdujo un artículo 6 bis en la Ley 19, o la Ley 39, que estableció la obligatoriedad del plan normativo anual de las administraciones públicas. Esas son normas básicas estatales y luego están las leyes canarias, que la principal, que es la Ley 12/2014, de transparencia y de derecho de acceso a la información pública, y la Ley 7 de municipios de Canarias, artículo 24 y siguientes de esa ley, y la Ley 8 de cabildos insulares, que a partir del artículo 98 establece una serie de obligaciones distintas y concretas y específicas para los cabildos insulares. Si esto es lo que vamos a evaluar, ¿quién tiene obligación de evaluarse? Bueno, pues este es el mapa actual de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia Canaria. En primer lugar, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus 42 entidades públicas dependientes de la misma, los 7 cabildos insulares y sus 86 entidades públicas dependientes. En estas dos áreas no ha habido novedades. En el área de la administración local y municipal sí que ha habido alguna novedad y tenemos, además de los 88 municipios canarios y las 103 entidades dependientes de los mismos, este año hemos incorporado como novedad
a las 13 mancomunidades de municipios que existen en Canarias y que van a quedar sujetas también a la evaluación del comisionado. Esto es novedad este año. Luego tenemos también a las 2 universidades canarias y sus 5 entidades dependientes, sus 3 fundaciones y las 2 empresas públicas que dependen de las universidades canarias. Las asociaciones de administraciones públicas, la FECAI, la Federación Canaria de Islas, y la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, que también están sujetas a la ley de transparencia. Y luego tenemos un bloque que iniciamos el año pasado, que es el de las corporaciones de derecho público, que fundamentalmente está integrado por los colegios profesionales, los consejos de colegios profesionales y las cámaras de comercio. Esas entidades las evaluamos el año pasado y este año, además, hemos incorporado otras corporaciones de derecho público, como son las cofradías de pescadores y los consejos reguladores de las denominaciones de origen. Y en el futuro incorporaremos también las reales academias, pero esto es un proceso gradual de incorporación, de localización de todo este tipo, de esta amalgama de entidades que están alrededor de las administraciones públicas y que no resulta a veces fácil ir detectándolas. Y por último, el grupo más novedoso, más numeroso, y también novedoso, que iniciamos el año pasado, que es las entidades privadas que perciben ayudas y subvenciones de las administraciones públicas canarias, que en este año van a ser 764 entidades, más del doble del sector público. Es el bloque de entidades más numeroso. En total, 1.198 entidades sujetas a evaluación por parte del comisionado. Una cifra histórica y que nos va a requerir unos esfuerzos muy considerables para poder controlar y evaluar tan ingente cantidad de sujetos este año. Bien, ¿cómo conectamos entonces las obligaciones que tenemos que evaluar con los sujetos? Pues lo hacemos a través de los mapas de obligaciones. Esto para ustedes no es novedoso, es muy conocido. Y este año, como dijo el comisionado, hemos hecho otro esfuerzo adicional de simplificación, sistematización y regularización de los mapas de obligaciones, reduciendo el número de obligaciones y de carga formal que para ustedes tiene la evaluación. Se mantiene la posibilidad de subir, de precargar la evaluación del año anterior, de modo que para ustedes sea mucho más sencillo su utilización. Y ahí vemos los 1.198 entidades en la suma total y vemos que tienen que cumplimentar unas 1.955 obligaciones en total todas las entidades. Bueno, yo para no extenderme, dado que estamos teniendo algunos problemillas y dejar paso a Clara para que pueda continuar, yo aquí finalizo mi intervención y al final, pues si hay alguna cuestión, pues la intentamos solventar. ¿Puedes, Clara? No te conectas. Muy buenos días a todos y a todas. Y vamos a continuar entonces con la presentación. ¿Se me escucha bien? Bueno, ¿cómo se evalúa? ¿Hay alguna persona que no hubiese trabajado anteriormente en la aplicación y en la evaluación de la transparencia? ¿Alguna persona que sea el primer año que va a participar? Pueden indicarlo por el chat. De acuerdo. Entonces vamos a detenernos un poco en esta parte de cómo se evalúa la transparencia y las obligaciones. Para valorar cada una de las obligaciones de transparencia que se tienen que publicar en el portal de transparencia, todos esos contenidos que estaba comentando ahora José María que hay que publicar,
Vamos a valorar 5 criterios. El contenido, que es el más importante, es, digamos, la información que tiene que estar publicada en la web. Vamos a valorar también la forma de publicación, si se publica directamente en el portal de transparencia o del portal de transparencia se deriva a otra página web y luego a otra página web y luego a otra, etcétera. Vamos a valorar también la actualización de esa información, si es información de contratos, pues que sea del ejercicio que se está evaluando y no de años anteriores. Vamos a valorar también la accesibilidad a esa información, cuántos clics hay que dar para poder acceder a esa información que se está buscando desde la página principal del portal de transparencia. Y por último, vamos a valorar la reutilización de esa información. En qué medida la persona que está buscando la información puede descargarla y puede usarla, puede tratarla con algún software, algún sistema que le permita hacerlo. En este sentido, publicar la información, por ejemplo, en formatos de PDF escaneado. Disculpen si se escucha un poco de ruido, hay aquí cerca una obra y puede ser que haya un poco de interferencias y de ruido. Les decía que para valorar la reutilización, pues se tendrá en cuenta si se publica, por ejemplo, en PDFs escaneados, que no tiene ninguna puntuación, no permite trabajar ni hacer búsquedas, ni copiar y pegar, por ejemplo, información del PDF, y a medida que se va mejorando ese formato, se publica en formato de Excel, en formato Word o en formatos ya abiertos que permiten a cualquier persona utilizar esos datos, entonces sí que se valora mejor la reutilización. Cada uno de estos criterios, los 5 criterios, se tienen que valorar para todas las obligaciones del mapa de contenidos informativos que hay que publicar y generan el indicador de cumplimiento de la información obligatoria, que es el ICIO. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que los criterios no tienen todos el mismo peso. Como les decía al principio, el contenido es el más importante y por lo tanto tiene el mayor peso. El 40% de la puntuación de cada una de las obligaciones se refiere al contenido. Y si no se publica, por ejemplo, información de una obligación en el portal de transparencia, entonces no se puede valorar ninguno de los demás criterios. El segundo criterio más importante es, por supuesto, la actualización. Estamos hablando de transparencia, por lo tanto hay que publicar información todos los años de todas las obligaciones que hay en el mapa de obligaciones para poder realmente cumplir la transparencia y si no estaríamos haciendo historia. En cuanto al el tercer criterio más importante es la reutilización, ese formato en el que se publica la información para facilitar que cualquier persona lo pueda trabajar. Y por último, el 10% restante de la puntuación se distribuye entre la accesibilidad y la forma de publicación. Esto es en cuanto a las obligaciones, para cada una de las obligaciones, y luego también hay que valorar las características técnicas de ese portal de transparencia, del soporte web que contiene la información de transparencia. Vamos a valorar en este caso 4 criterios. La accesibilidad web, entendida desde el punto de vista de la accesibilidad universal, es decir, que cualquier persona, independientemente de sus circunstancias, puede acceder al portal y utilizarlo y trabajar con él. Vamos a valorar también el lugar de publicación de ese portal de transparencia, dónde está ubicado, si se puede acceder fácilmente desde la página principal de la web de la entidad o de la institución, o si hay que entrar en un apartado concreto para luego encontrar el enlace para acceder al portal de transparencia, o si por ejemplo está publicado en la sede electrónica y no hay una conexión clara desde la web a la sede electrónica o al portal. También vamos a valorar la estructura que tiene, cómo se organiza la información dentro del portal, y en este sentido sí que recomendamos que organicen el portal de transparencia según las leyes de transparencia canarias, porque de esa forma todos los portales tendrán la misma estructura y así se facilitará a la ciudadanía el acceso a la información pública. Y por último, también se valora que los portales de transparencia cuenten con un buscador que permita a la ciudadanía, si no sabe dónde puede encontrar cierta información, acceder al buscador, teclear lo que quiere buscar y encontrarlo. En el caso del soporte web, estos criterios generan el indicador de cumplimiento del soporte web, que es el ICS, y en este caso todos los criterios tienen el mismo peso, 25% cada uno.
Estos dos indicadores se combinan y generan el indicador de cumplimiento en publicidad activa, el ICPA. Y como hemos comentado, hay mucha información que hay que publicar. El portal de transparencia, los criterios del portal solamente se valoran una vez, por lo tanto, no van a tener el mismo peso estos dos indicadores. El 70% del peso del resultado del ICPA va a ser de las obligaciones del ICIO, de cada uno de los 5 criterios que hay que valorar, y el 30% va a ser el correspondiente al ICS, al soporte web. Posteriormente, cuando empezamos a evaluar y analizar la transparencia en Canarias, nos dimos cuenta que había varias entidades que estaban cumpliendo o estaban realizando algunas buenas prácticas que incrementaban la transparencia de las entidades, y por eso decidimos crear un indicador de transparencia voluntaria para poder potenciar y premiar de alguna forma estas buenas prácticas que no están contempladas en la ley. Y actualmente estamos valorando 6 buenas prácticas. La publicación, elaboración y publicación de un informe anual de transparencia de la propia entidad, la elaboración y publicación de una ordenanza, un reglamento o un protocolo de transparencia dentro de la entidad, en el que se refleje cómo se va a actualizar los portales de transparencia, qué departamentos son los correspondientes o los responsables de cada información, si en este caso que estamos hablando del sector público, cómo se van a trabajar las solicitudes de derecho de acceso, el protocolo de recepción y de respuesta, etcétera. También valoramos positivamente que se informen los portales de transparencia sobre las propias leyes que los han mandado crear, para que la ciudadanía, cuando acceda, sepa por qué hay que publicar y por qué está esa información en estos portales. Valoramos también que la entidad cuente con un sistema de medición de las visitas al portal para poder saber qué información está atrayendo más a la ciudadanía, qué información no está teniendo realmente interés, etcétera. Valoramos también que el portal de transparencia conecte con el comisionado de transparencia, con la página web, para que la ciudadanía sepa que puede reclamar al comisionado si no tiene respuesta a las solicitudes de derecho de acceso. Y por último, valoramos la colaboración de las entidades en el proceso de evaluación. Ustedes vamos dando prórrogas a medida que veamos que se va sucediendo el proceso de evaluación. Ya hemos comentado, ya comentó Daniel al principio, que este año solamente vamos a dar una prórroga, por lo tanto tendrán más puntuación si remiten los cuestionarios en la fase ordinaria, del 14 de junio al 14 de julio, y tendrán menos puntuación o podrán obtener menos puntuación voluntaria si remiten en la prórroga. Estas 6 buenas prácticas también tienen pesos distintos. El informe anual y la remisión en el periodo ordinario o en alguna de las prórrogas tienen el 30% del peso cada uno, y el resto de las buenas prácticas, las 4 restantes, tienen cada una un 10% de peso. Y finalmente el ICPA, es decir, la parte obligatoria de las obligaciones y el soporte web, sumado a la transparencia voluntaria, generan el índice de transparencia de Canarias. Continúo. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar cada una de estas obligaciones y los cuestionarios? ¿Dónde lo vamos a hacer? Nosotros creamos una aplicación que se llama Aplicación T Canaria, que está alojada en nuestra sede electrónica. Esta es la página principal, y luego les vamos a explicar cómo se trabaja con la aplicación, cómo se tienen que dar de alta como usuarios y demás. Y sí que comentarles que el proceso de evaluación consta de 6 fases. Ahora mismo están activas, están abiertas las 3 primeras. La primera de autorizaciones, de solicitar el acceso a la aplicación para poder cumplimentar o remitir los cuestionarios, o en caso de que se quiera solicitar el permiso de superadministrador para las administraciones públicas, también está abierto esta fase. La segunda fase, que es la de cumplimentación de cada uno de los cuestionarios que están implementados en la aplicación, que luego los veremos. Y luego una tercera fase, o un tercer paso, que es la remisión de esos cuestionarios. Recuerden que aunque ustedes contesten los cuestionarios dentro de la aplicación,
Para poder figurar como entidades participantes en la evaluación, tienen que finalmente remitir los cuestionarios. Si contestan los cuestionarios, pero no remiten la declaración, se entenderá como un incumplimiento, no se podrán evaluar. Una vez remiten los cuestionarios, pasan a la evaluación provisional. El comisionado revisa todas las respuestas que ustedes han indicado y una vez se terminan de revisar todas las declaraciones de transparencia de todas las entidades, como les comentaba antes José María, este año tenemos un censo de 1.198 entidades y esperamos tener también una participación bastante alta como en años anteriores. Entonces, una vez evaluemos a todas las entidades que presenten la declaración, todas al mismo tiempo pasarán a la fase de alegaciones. En esta fase se puede presentar cualquier alegación o disconformidad con la revisión que ha hecho el comisionado. Se pueden mejorar los portales de transparencia teniendo en cuenta los comentarios que ha realizado el comisionado para luego añadir la información a los cuestionarios y mejorar la puntuación. Y también, si en esta fase de carga no les dio tiempo de añadir información a los cuestionarios y al portal, y en la fase de alegaciones sí que tuvieron tiempo de poder añadirla, también la pueden incluir en la fase de alegaciones en los cuestionarios. Es decir, que en la fase de alegaciones los cuestionarios se pueden incluso rehacer desde el principio, desde cero, no habría ningún problema. Una vez remiten las alegaciones, el comisionado las revisa también y una vez las revisa todas ya se pasaría a la evaluación definitiva. Comentarles también que si en la fase de alegaciones revisan los cuestionarios y están conformes con la puntuación que han obtenido y con la revisión del comisionado, no haría falta que presentaran alegaciones de nuevo. La puntuación provisional simplemente pasaría a definitiva en cuanto se pase a la última fase del proceso. Bien, antes de pasar a la aplicación T-Canaria, vamos a hacer algunas recomendaciones. Primero, en cuanto al portal de transparencia, les recomendamos organizar el portal según el mapa de obligaciones de cada una de las entidades. También les recomendamos incluir en cada apartado la fecha de actualización de esa información. Es verdad que hay algunas entidades que por problemas técnicos con la empresa que les da soporte no pueden añadir la fecha, digamos, de actualización en esos apartados. Entonces, en esos casos, en el nombre de cada apartado se puede incluir la fecha de actualización y si no, en cada uno de los documentos también les recomendamos incluir en una parte visible del documento, en la parte superior o en la parte inferior, la fecha de actualización de cada uno de los documentos y contenidos que se publiquen. También les recomendamos, como comentábamos antes, publicar la información en formatos reutilizables. Todo el mapa de obligaciones es susceptible de ponerse en formato reutilizable, por lo tanto, les recomendamos sobre todo evitar PDFs escaneados y todo lo que sea información económico-financiera, información de contratos, ayudas y subvenciones, etcétera, publicarlo en formatos abiertos. También les recomendamos tener presente las fechas de comienzo y fin de cada una de las fases. Les recordamos que el periodo ordinario para presentar la declaración empezó el pasado 14 de junio y va a finalizar el 14 de julio y únicamente se va a dar una prórroga. Les recomendamos que tengan en cuenta estas fechas porque no podrán presentar los cuestionarios si se termina el plazo. Les recomendamos también que como comentamos antes, el mapa de obligaciones es un mapa de contenidos mínimos y de cada una de las obligaciones hay que publicar algo en el portal de transparencia, ya sea la información o sea una aclaración diciendo que no hay contenido que publicar porque, pues, por ejemplo, no se realizaron contratos, no se concedió ninguna ayuda, etcétera. Pero de todas las obligaciones hay que indicar algo en los portales de transparencia. No recomendamos en ningún caso dejar un espacio en blanco porque la ciudadanía no sabe por qué
no hay contratos publicados, porque no hay ayudas concedidas. Es importante informar siempre de todas las circunstancias en las que se encuentran las obligaciones de transparencia. Les recomendamos también autoevaluarse. La aplicación les permite a ustedes, tanto ahora en la fase de carga como en la fase de alegaciones, evaluar cada uno de los criterios, tanto los de las obligaciones como los del soporte web. Les recomendamos que se autoevalúen, porque así ustedes pueden ver en qué situación están y pueden establecer líneas de mejora y estrategias para poder potenciar y mejorar los portales de transparencia. También les recomendamos y les recordamos que la aplicación no guarda automáticamente los datos. Cada vez que ustedes realicen alguna modificación en los cuestionarios, tienen que aplicar ustedes los cambios. Si hacen alguna modificación y automáticamente salen después del cuestionario, van a perder todos los cambios que han incluido. Entonces recuerden siempre aplicar o guardar los cambios, que también lo recordaremos cuando entremos en la aplicación. Otra recomendación también, hay algunas entidades que nos han comentado que a lo mejor no tienen tiempo de actualizar los portales de transparencia, no les da tiempo de añadir toda la información que tendrían que añadir por dificultades varias. Les recomendamos que aunque no puedan actualizar los portales de transparencia como a ustedes les gustaría, que remitan igualmente los cuestionarios. Recuerden que después en la fase de alegaciones pueden añadir toda la información que no pudieron incluir en este mes. Por lo tanto, remitan los cuestionarios, no hay ningún problema, luego en la fase de alegaciones pueden añadir más información. Lo importante es que remitan y participen en el proceso. Y por último, también les recomendamos que vayan revisando las respuestas que van incluyendo en los cuestionarios. Todos los cuestionarios están conectados, digamos, entre sí, tienen preguntas de control. Hay preguntas en las que se solicitan URLs, hay preguntas en las que se solicitan, por ejemplo, datos numéricos, etcétera, que son de obligada contestación. Entonces, si no se contestan esas preguntas o las respuestas no son las que deberían ser, entonces la aplicación les va a mostrar varias incidencias y no van a poder remitir los cuestionarios hasta que resuelvan todos esos problemas que tienen las respuestas que han indicado. Por lo tanto, les recomendamos que vayan revisando a medida que van contestando los cuestionarios, que vayan revisando que no hay ninguna incidencia para que en el momento de remitir no se encuentren con ningún problema y por falta de tiempo no puedan remitir. Bien, enlaces de interés también le recordamos, ahí pueden encontrar un manual de uso de la aplicación, tanto en la sede electrónica como en nuestra web operativa. También en nuestra web pueden encontrar un tutorial interactivo en el que pueden ver cómo funciona la aplicación y cómo hay que trabajar en cada una de las fases. También pueden encontrar un tutorial sobre la metodología de evaluación y con algunos documentos que a lo mejor les pueden resultar útiles. Pueden descargar también el mapa de obligaciones, tanto en nuestra sede como en nuestra web, también lo pueden encontrar. Pueden encontrar también en nuestra web una serie de videotutoriales sobre el proceso de evaluación para poder saber cómo trabajar. Todo lo que vamos a explicar ahora mismo en la aplicación está en esos videotutoriales. Y también tienen el enlace a esta presentación y este año ya el año pasado incluimos un chatbot en nuestra sede electrónica. Este año lo hemos tratado de mejorar e implementar añadiendo más información, entonces esperamos que también lo puedan usar y les pueda resultar también útil y puedan resolver dudas a través del chatbot. Comentarles también que somos un equipo pequeño, hay muchas entidades este año, el censo de entidades son 1.198 entidades, entonces por dificultades técnicas no podemos contestar a todas las llamadas que nos están llegando. Por lo tanto, les pedimos que utilicen los recursos didácticos que hemos creado, el chatbot. Si tienen también dudas o problemas para trabajar con la aplicación, pueden escribirnos a el correo evaluación@transparenciacanarias.org y intentaremos responderles lo antes posible. Pero sí que les pedimos, por favor, que eviten llamar por teléfono porque no estamos pudiendo
contestar a todas las llamadas. Antes de continuar con la presentación, voy a pasar a la aplicación de Canarias. La sede del Comisionado de Transparencia está en la dirección sede.transparenciacanarias.org. Esta es la página principal y para acceder a la aplicación tienen que entrar en la sección Carga Evaluación y seleccionar Evaluación del grado de transparencia. Esta es la página principal que vimos antes en las transparencias. Disculpen el sonido. Y lo primero que van a ver son el botón para acceder, digamos, a los cuestionarios y ya poder empezar a cargar y cumplimentar los cuestionarios. Pueden descargar desde aquí el manual de uso que les comentaba. Pueden acceder también a los tutoriales y a los videotutoriales que están publicados en nuestra web. Y desde aquí pueden descargar también el mapa de obligaciones. Para las personas que no han trabajado nunca con la aplicación, lo primero que tienen que hacer es solicitar su autorización para poder acceder a la aplicación de Canarias y para eso tienen que cumplimentar la solicitud de alta de autorizado. Si no son la persona, digamos, máxima responsable de la transparencia de la entidad, entonces tienen que adjuntar un documento en el que esta persona les nombre a ustedes como personas autorizadas para trabajar dentro de la aplicación en los cuestionarios de la entidad. La solicitud se cumplimenta a través de la aplicación. Todo lo que está relacionado con el proceso de evaluación se realiza de forma telemática. No es necesario reenviarnos ningún documento por correo electrónico ni reenviarnos los cuestionarios, sino que todo se hace a través de la sede electrónica. La solicitud se firma electrónicamente, por lo tanto es importante que la persona que va a cumplimentar la solicitud tenga un certificado digital en el ordenador. Puede ser el certificado de persona física, el certificado de funcionario o puede ser también el certificado de persona jurídica de la entidad. También comentarles, puede ser que ya en las entidades que ya han trabajado y han participado en años anteriores, haya personas que están dadas de alta, que ya este año no van a continuar participando en el proceso de evaluación de la entidad. Entonces, les recomendamos que den de baja a estas personas cumplimentando una solicitud de baja. Y por último, para las personas que ya estaban autorizadas de años anteriores, si necesitan modificar algún dato, el teléfono, el correo, los permisos que tienen, si ya estaban dadas de alta y necesitan solicitar el permiso de superadministrador, por ejemplo, pueden cumplimentar una solicitud de modificación de datos. Bien, para acceder a la aplicación seleccionamos el botón naranja de carga y remisión y nos tenemos que identificar. Si no recuerdan las claves de usuario y contraseña, se puede acceder con usuario y contraseña también a la aplicación. Recuerden, no obstante, que la remisión de los cuestionarios se firma electrónicamente, por lo tanto necesitan tener un certificado digital. Y si no recuerdan las claves de acceso, pueden solicitarlas a través de esta pregunta, seleccionando esta pregunta que aparece aquí debajo que pone si olvidó su contraseña. Funciona sin ningún problema y pueden solicitar sus claves también a partir de ahí. Accedemos a la aplicación y directamente la aplicación nos va a derivar a el menú Entidades. Lo primero que vamos a ver son las fechas de cada una de las fases del proceso de evaluación. Vemos la fase de carga, la fase de remisión, que empezaron el 14 de junio y van a terminar el 14 de julio, y la fase de alegaciones. Y cuando se vayan dando las prórrogas también aparecerán debajo de esta tabla.
Y en la siguiente aparecen las entidades para las que estamos dados de alta. En este caso, yo tengo permiso para trabajar en los cuestionarios de todas estas entidades. Y en cada una de ellas tengo diferentes permisos. Vamos a ver a la primera entidad, que es en la que aparecen todos los permisos que pueden tener las personas que están autorizadas en la aplicación. Y en este caso estoy como superadministradora, pero también puedo cumplimentar y remitir los cuestionarios de esta entidad. El primer botón azul, con el dibujo de un ojo, me va a dar acceso a la visualización de resultados de la evaluación. En esta fase únicamente le va a aparecer a los superadministradores, pero luego en la fase de alegaciones sí que le aparecerá a todas las personas que trabajan en la aplicación. El segundo botón naranja, con el dibujo de un lápiz, es el que nos va a dar acceso a la cumplimentación de los cuestionarios. El segundo botón naranja, con el dibujo de un visto, nos va a dar acceso a la validación de resultados, lo que les comentaba antes de que es recomendable que vayan revisando que no hay ninguna incidencia en las respuestas que van indicando a medida que van cumplimentando los cuestionarios. Luego el botón verde, con el dibujo de un avión de papel, da acceso al proceso de remisión de los cuestionarios. Y por último, el último botón azul, que solamente les va a aparecer a los superadministradores, les da acceso a poder ver la información de las personas que están autorizadas en cada una de las entidades. Y además también para los superadministradores podrán descargar todos los datos, digamos, generales de todas las entidades en las que están como superadministradores desde este botón verde que pone descarga de resultados. Una de las novedades que hemos introducido este año, que les comentaba Daniel, es que pueden descargar la solicitud el certificado oficial de la evaluación de transparencia. Para eso tienen que venir al filtro que pone 2020, seleccionan 2019 y le dan a la lupa que está en el botón naranja. Es importante que le den, recuerden que la aplicación no trabaja de forma automática. Cambian de año y en la tabla donde están las entidades, en este caso yo estoy en el entorno de pruebas y no me aparece, pero a ustedes les aparecerá el botón azul con el dibujo de un ojo para poder acceder a ver los resultados de la evaluación pasada, y les aparecerá un botón gris con el dibujo de unas tuercas. La primera vez que le den al botón gris, se generará automáticamente la certificación oficial, que estará firmada con el certificado de la sede electrónica del comisionado, y el botón cambiará, el dibujo del botón cambiará digamos a un PDF. Podrán descargar siempre que lo necesiten desde esta parte ese certificado, que será siempre el mismo firmado por el certificado del comisionado. Pasamos a los cuestionarios y para acceder recuerden que es el botón naranja con el dibujo de un lápiz. En esta parte, para las entidades, para las personas que ya han trabajado en años anteriores, van a notar una diferencia importante. Hemos intentado agilizar el proceso y mejorar, digamos, la usabilidad de la aplicación. Lo primero que van a ver son los cuestionarios. Aparece el cuestionario general de transparencia, el cuestionario de derecho de acceso y el cuestionario de publicidad activa que veíamos el año pasado. Lo hemos dividido este año en dos. Aparece el cuestionario de las obligaciones, el que se refiere al mapa de obligaciones que tienen que estar publicados, y luego aparece el cuestionario para el soporte web. Y luego en las otras dos pestañas aparecen los resultados de la evaluación. En la primera aparecen los resultados con el mapa canario y la metodología que hemos explicado, y cada una de las puntuaciones de los indicadores. Y también debajo, a medida que vayamos autoevaluándonos, aparecerá la puntuación de cada uno de los tipos de información. Y luego, en la tercera pestaña,
aparecen también los resultados de la evaluación, pero en este caso teniendo únicamente en cuenta la ley estatal, la ley 19/2013, y la metodología MESTA, que es un poco diferente a la que nosotros estamos utilizando. Les mostramos estos resultados porque si se realizara una evaluación, digamos, a nivel nacional, pues ustedes podrían tener ya los resultados de los indicadores y podrían compararse con ayuntamientos de Andalucía, del País Vasco o empresas y cualquier entidad de cualquier parte de España. Pasamos a cómo cumplimentar cada uno de los cuestionarios. El cuestionario general es un cuestionario muy sencillo de 55 preguntas que están organizadas en 5 bloques. Bueno, en 4 bloques y un quinto apartado de aclaraciones. El primer bloque es de identificación de la entidad, se pide el presupuesto o la cifra de negocio, se pide el número de empleados, información de los altos cargos, responsables de transparencia, etc. El segundo bloque se refiere a la regulación de la transparencia dentro de la entidad, se pide esa información sobre el protocolo o la ordenanza o reglamento de transparencia y si publican ustedes el informe anual elaborado por ustedes de transparencia. El tercer bloque se refiere al propio portal y se piden aquí información sobre las estadísticas de visitas, si tiene el enlace al portal de transparencia, a la página web del comisionado, si se informa sobre las leyes de transparencia y demás. Si se dan cuenta, contiene muchas de las buenas prácticas que se valoran en el indicador de transparencia voluntaria. Por último, en el cuarto bloque se pide información de derecho de acceso y aquí se pide una serie de preguntas, si se está informando sobre el derecho de acceso en el portal de transparencia, sobre el número de solicitudes y a cuántas se concedió el acceso en el ejercicio evaluado, los temas que más han solicitado, etc. Y luego, por último, el apartado que les comentaba de aclaraciones. En este apartado solamente pueden incluir 600 caracteres, por lo tanto no puede ser una aclaración tampoco demasiado grande. Si necesitan indicarnos más información, también lo pueden hacer adjuntando un documento en la remisión, pero únicamente se puede adjuntar un documento, que lo veremos más tarde. Pueden descargar también en cada uno de los cuestionarios la información a través del botón borrador que aparece en la parte superior. Desde aquí se pueden descargar un PDF. Pasamos ahora al cuestionario de derecho de acceso. Comentarles que se me había olvidado indicarles, sobre todo para las personas que ya han trabajado en años anteriores, la primera vez que accedan a los cuestionarios les va a aparecer un mensaje indicándoles si quieren precargar todos los resultados de la evaluación anterior, todos los enlaces, las valoraciones de los criterios, etc. Si no aceptan esa operación, en cualquier momento también la pueden iniciar dándole a la frase que aparece en esta parte superior que pone copiar datos del ejercicio anterior. Recuerden, no obstante, que si ya han empezado a incluir datos en los cuestionarios y luego seleccionan este proceso, van a machacar todos los datos que ya han introducido previamente. En el cuestionario de derecho de acceso es digamos, un cuestionario más estadístico, está pensado como si fuera una tabla, una matriz, en la que en las columnas se incluyen los tipos de información que contiene la ley de transparencia y en las filas aparecen todas las, se tienen que indicar todas las solicitudes de derecho de acceso que han recibido clasificadas por estado de tramitación. Lo primero que van a encontrar es que tienen que indicar el número de solicitudes que no se resolvieron en años anteriores y que por lo tanto todavía quedan pendientes, y el número de solicitudes que sí que recibieron en el ejercicio que se está evaluando. En este caso, que estamos evaluando el ejercicio 2020, se trataría de indicar las que quedaron pendientes de 2019 o años anteriores y el número de solicitudes recibidas en 2020. Y respecto del total,
hay que responder el resto de filas, indicando cuántas solicitudes han sido inadmitidas, cuántas han sido estimadas, cuántas han sido desestimadas, resueltas por otras causas y finalmente cuántas quedaron pendientes en plazo y por silencio administrativo. Para cumplimentar el cuestionario le damos al botón verde con el dibujo de un lápiz y simplemente tenemos que indicar el número de solicitudes que hemos recibido. Por ejemplo, 4 institucional, 2 de normativa y 1 de planificación. Bajamos hasta el final y le damos a modificar. Si no le damos a este botón y ahora me salgo del cuestionario, no habré incluido la información. Es importante que modifiquemos. Es lo mismo que ocurre con el botón de aplicar. Vemos que aparecen los resultados que hemos indicado, los datos que hemos indicado, y como les comentaba, en la parte superior aparece un aviso de que tengo que aplicar los cambios, y en la parte inferior aparecen también los botones de aplicar o guardar. Si ahora mismo salgo del cuestionario, también perderé los resultados que he indicado. Entonces hay que aplicar los cambios y ahora sí, claro, me da una incidencia, fallos indirectos, esto es bueno que haya pasado, porque me pide que indique el plazo medio de resolución de las solicitudes. Por ejemplo, podemos decir que son 10 días, hemos tardado 10 días en resolver las solicitudes y ahora sí no me debería dar el desglose. Vale. Claro. Bueno, el problema es que problemas del directo, no se preocupen, esto puede pasar, la tecnología. Bueno, el problema es que estoy indicando número de solicitudes, pero no cuadran las estadísticas. Ven que aparece el total de solicitudes de resolver, aparece 2 veces y en uno aparece que hay 7 solicitudes y en el siguiente aparece 0. Y por eso me está avisando la aplicación de que hay una incidencia y que la tengo que revisar. De acuerdo. Vamos al cuestionario de publicidad activa, el cuestionario de las obligaciones de transparencia. Este cuestionario también lo primero que van a ver es una tabla con cada uno de los tipos de información y se indican el número de obligaciones que tiene cada una de los tipos de información, las respuestas que nosotros vamos indicando en el cuestionario, el porcentaje de cumplimiento y si nos vamos autoevaluando también nos aparece aquí la puntuación. Y luego en la fase de alegaciones pues también podremos ver cada uno de los comentarios que ha realizado el comisionado en la última columna. Para acceder a las obligaciones tenemos que seleccionar el botón naranja con el dibujo de un lápiz y la aplicación nos muestra las obligaciones clasificadas o agrupadas en las categorías de información. En este caso, para un ayuntamiento, el tipo de información institucional tiene 2 categorías, que son información general y actas y acuerdos. En la información general, por ejemplo, desplegamos la categoría y nos aparecen las obligaciones. Todas tienen la misma estructura. Lo primero que se piden son los enlaces y automáticamente, una vez que introduzcamos los enlaces, la aplicación va a validar que se pueden ejecutar. Lo único que se va a comprobar con este proceso es que los enlaces no están rotos y que no hay ningún problema con el servidor, que se puede acceder al enlace, pero no es la evaluación, digamos, de la información de transparencia. Como les comentaba antes, el mapa de obligaciones es un mapa de contenidos mínimos y hay que informar de todas las obligaciones, tanto si tenemos información como si no. En el caso de que no tengamos información y estemos informando de ello en el portal de transparencia, entonces se puede marcar la casilla que aparece debajo de las obligaciones. Si se dan cuenta, aparece la casilla, lo que dice es que si publica en su web o portal de transparencia que no existe información sobre esta obligación, entonces puede marcar esta casilla. Y también aparece debajo un espacio para que ustedes puedan hacer cualquier aclaración que consideren oportuna, incluso si necesitan más espacio para indicar enlaces, también pueden incluirlos en este apartado, no habría ningún problema. Lo único, recuerden que son únicamente 600 caracteres.
y debajo aparecen los criterios que tenemos que evaluar, los 5 criterios que comentamos antes. El contenido, para valorar el contenido, lo único que vamos a tener en cuenta es si es total, parcial o no es nada, o es cero, no se publica información. Y en caso de que no se publique, entonces no se valora ninguno de los demás criterios. Para la forma de publicación, tendremos en cuenta si es directa o indirecta. Una forma de publicación directa se refiere, por ejemplo, a que la información está en el portal de transparencia o desde el portal de transparencia se deriva a otra página web directamente a donde está la información, es decir, no hay que seguir buscando. Y una forma de publicación indirecta es que desde el portal de transparencia se deriva a otra página web, pero en esa página web hay que seguir buscando o hay que ir a otra página web o hay que usar filtros para poder acceder a la información, etc. En ese caso es una publicación indirecta y se valora con 50 puntos. Y luego pudiera darse el caso de que, por ejemplo, en el portal de transparencia se indique que la información está en otra página web, pero no se da acceso a dicha página, entonces se valora con 0 puntos, porque no se está facilitando el acceso a la ciudadanía. Y también pudiera ser que se publique un documento con un título o información que para que la ciudadanía sepa que la información, el contenido que está buscando está en ese documento, necesita conocimientos previos. Pensemos, por ejemplo, en la financiación de la entidad y las cuentas anuales. La ciudadanía necesita conocimientos para poder saber de qué partidas obtener la información que está buscando y, por lo tanto, en ese caso se considera que la forma de publicación no facilita el acceso a la información y, por lo tanto, no se valora. Para la actualización también es una novedad con respecto al año pasado para las personas que ya trabajaron en años anteriores, y en este caso únicamente se va a solicitar una fecha. Puede ser la fecha de actualización que se publica en el portal, la fecha en la que revisamos que el contenido está actualizado y sigue vigente, y puede ser también la fecha de creación de los documentos, de nuevos documentos que se publiquen, de nueva información que se publique. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Y tiene que ser del último trimestre del año que se está evaluando o posterior. En este caso que estamos evaluando 2020, si la fecha corresponde o es anterior a octubre de 2020, entonces se considera que la información está desactualizada y se valora con 50 puntos. Si es posterior a octubre de 2020, pudiendo ser de 2021, entonces se valora con 100 puntos. Y si no es posible encontrar ninguna fecha que permita situar la información en el eje temporal, entonces no se valora la actualización. Para valorar la accesibilidad simplemente tendremos en cuenta el número de clics. 1, 2 y 3 clics se valora con 100 puntos y a partir de 4 ya se va bajando de 10 en 10. Y el número de clics se valora desde la página principal del portal de transparencia, es decir, desde donde están los tipos de información en los que se distribuye el mapa de obligaciones. Y finalmente, para valorar la reutilización, este criterio también se ha modificado con respecto al año anterior. El formato, el PDF escaneado o el formato imagen, los JPG, los PNG, se van a valorar con 0 puntos, no son formatos reutilizables. El PDF editable o el HTML o las presentaciones de PowerPoint, las presentaciones Canvas, etcétera, que no permiten descargar o reutilizar datos, se valoran con 25 puntos. Formato reutilizable propietario, principalmente Excel y Word, se valora con 50. Y ya si se publica la información en formato abierto, en formato, por ejemplo, de LibreOffice, en XML, en CSV, formato JSON, SHP, etcétera, se valora con 100 puntos. Y debajo de todas las obligaciones tienen también una ayuda para la cumplimentación y una referencia legal que pueden desplegar y ven, en este caso únicamente se ve la referencia legal, pero hay algunas obligaciones que también pueden tener ayuda para la cumplimentación y para saber qué es lo que hay que publicar. Para valorar los criterios, por ejemplo, en este caso vamos a cambiar el criterio contenido y la forma de publicación. Simplemente seleccionamos los puntos o las valoraciones que queremos indicar y automáticamente en la parte superior aparece el botón de aplicar, o si no, como vimos en el cuestionario de derecho de acceso, en la parte inferior aparecen
los botones de aplicar o guardar. Aplicamos los cambios. En este caso ha salido todo bien. Y la aplicación nos da automáticamente la valoración de las obligaciones. En este caso, esta obligación nos ha salido con un 0,78 sobre 1, que sería un 7,8 sobre 10 de esta obligación. Pasamos ahora al cuestionario del soporte web. Este es un cuestionario muy sencillo en el que únicamente se van a contestar preguntas referidas a los 4 criterios que se valoran para el soporte web. Para la accesibilidad vamos a tener en cuenta el Real Decreto 1112-2018 y vamos a tener en cuenta la declaración de accesibilidad que tiene que estar publicada en las páginas web. En la parte inferior suele estar publicada en la parte inferior derecha o izquierda y ahí pues se tiene que indicar qué nivel de cumplimiento tiene la web con las pautas de accesibilidad, cómo se ha realizado la valoración de esas pautas, de ese nivel de cumplimiento, qué fecha tiene esa revisión, qué método se ha empleado y luego también que incluye el Real Decreto, si se incluye un mecanismo de comunicación con la ciudadanía para que pueda realizar cualquier queja o sugerencia y también un mecanismo de un procedimiento de reclamaciones por la accesibilidad de la web. Para valorar el lugar de publicación, pues simplemente se va a tener en cuenta si se tiene o se cuenta con un portal de transparencia y si está accesible desde la web. Y en este caso también comentar que para las entidades dependientes pueden publicar la información tanto en el portal de transparencia de la entidad principal como en su propio portal de transparencia. Si publican la información en el portal de la entidad principal, entonces en la web de la entidad dependiente tiene que haber un enlace al portal de transparencia de la entidad principal. Si no, en este caso, este criterio se vería penalizado. En cuanto a la estructura, también se valora si se publica conforme a la ley canaria, si se estructura el portal conforme a la ley estatal o se sigue cualquier otro tipo de estructura. Y por último, el buscador. Y en este caso también indicarles que el buscador tiene que ser operativo, es decir, tiene que permitir buscar y que dé buenos resultados. Si se trata, por ejemplo, de un portal de transparencia configurado como un apartado dentro de la web institucional, entonces si la web cuenta con un buscador, tiene que permitir encontrar información dentro de ese apartado de transparencia. Si no ocurre así, entonces no se podrá valorar este criterio. Por ejemplo, vamos a decir que sí que tenemos un buscador en la web y en el portal de transparencia que funciona perfectamente. Aplicamos los cambios y ahora sí que hemos guardado los cambios y podemos salir. Para el proceso de... vamos a volver al menú de entidades. Y como les comentaba, a medida que vamos incluyendo respuestas en los cuestionarios, nos van a ir saliendo incidencias, como nos pasó en el cuestionario de derecho de acceso, y todas esas incidencias van a aparecer desde este botón. Aquí podrán ver, pues por ejemplo, me indica que en la pregunta 11 del cuestionario general no he indicado URL, que me faltan por contestar preguntas del cuestionario de derecho de acceso, del soporte web, etcétera. Entonces, para poder remitir los cuestionarios hay que resolver todas estas incidencias. Si no hubiera ninguna, aparecería un mensaje en verde, un recuadro en verde, indicando que no hay ningún problema y se pueden remitir los cuestionarios. Finalmente, para remitir los cuestionarios, vamos al botón verde de remisión. Este proceso también se ha modificado conforme a años anteriores y vemos que aparece en la parte superior los cuatro pasos del proceso de remisión. El primero, como hay incidencias en los cuestionarios, me indica que hay incidencias y no puedo continuar, y si no hubiera incidencias, entonces ya este paso aparecería con un visto en verde y me dejaría acceder al segundo paso, que es la documentación. En este paso puedo adjuntar un documento en el que indique pues, cualquier aclaración que sea necesaria, más información que necesitemos conocer,
etcétera. Así que comentarles que para poder valorar cualquier información que ustedes adjunten en el documento, se tiene que acceder desde los enlaces indicados en los cuestionarios. Si no se puede acceder, entonces no se va a poder tener en cuenta la información que adjunten en este documento. Una vez lo adjunten, pueden pasar al tercer paso, que es la firma, y en este caso únicamente se van a firmar los cuestionarios. Tengan en cuenta que tienen que tener el programa de autofirma y tienen que utilizar un ordenador porque el programa no funciona bien con tabletas o con teléfonos, y recuerden que tiene que ser con certificado digital, que puede ser el de la persona física o el de la persona jurídica. Y una vez firman los cuestionarios, tienen que pasar al cuarto paso. Este paso es el más importante porque es el que les permite presentar los cuestionarios. Si se quedan en el tercer paso y únicamente los firman, pero no los terminan de remitir, no habrán presentado la declaración de transparencia y por lo tanto no se entenderá como un incumplimiento. Entonces recuerden siempre pasar al cuarto paso, que es la presentación y la obtención del justificante y el número de registro de los cuestionarios. Bien, y hasta aquí esta parte de la aplicación. Vamos a volver a la presentación y ahora continúa don Daniel. Muy bien, gracias Clara. Continuamos. Antes de pasar a la parte de derecho de acceso que explicará Teresa, vamos a hacer una última micro presentación de una de las herramientas que estamos trabajando, llevamos un año en ella. Y también vamos a responder al primer bloque de 8 preguntas que ya tenemos en el chat y que responderé yo las primeras, luego Clara responderá las 4, 5 y 6, José María las siguientes, al final le dejaremos ya tenemos 11, ahora veo que ya llega 11. A partir de la 8 las dejaremos para el final, pero queremos partir en 2 bloques para que haya continuidad. Lo siguiente que queremos contarles es precisamente la puesta en marcha que les anunciamos el año pasado de Evaluat, le hemos llamado a esta herramienta, medidor de transparencia, que representa después de 4 años trabajando en Canarias, aquí inventando un sistema, como yo digo, macaronésico para nosotros, entendimos que ese esfuerzo podíamos ponerlo en común para todas las comunidades autónomas, y no solamente para las administraciones, sino también para los ciudadanos, para los periodistas, para los activistas de la transparencia. Y, por lo tanto, un sistema muy parecido al que han visto ustedes, que les ha explicado Clara hasta este momento, lo tenemos ya en abierto, en una dirección que se llama evaluat.org, en la que ya se puede entrar, aunque no le hemos dado mucha publicidad hasta no afinarla, y evaluar o autoevaluar tanto su administración como cualquiera otra, el ayuntamiento del vecino, el cabildo de enfrente, etcétera, o un ayuntamiento de la península, si ustedes quieren, porque tiene tanto el mapa canario para las instituciones canarias como el mapa de la ley básica, que como ustedes saben es muy inferior, pero que permite evaluar a todos los ayuntamientos, por ejemplo, de España, con el mismo patrón. Entonces, esta herramienta, que ya les digo, ha sido simplemente una apuesta, un traslado a la ciudadanía de lo que es nuestro procedimiento electrónico de Canarias, pues bueno, la estamos poniendo en marcha, y si lo comento aquí es porque ahora estamos en proceso de buscar voluntarios, y por eso les agradeceríamos a cualquiera de ustedes que están aquí que si quieren participar en conocer mejor esta herramienta para poder hacer sus chequeos de transparencia bien en su ayuntamiento, bien en su cabildo, bien en su entidad dependiente de la administración, en cualquier momento del año. Saben ustedes que la nuestra se cerrará cuando acabe el procedimiento y no está, solamente está abierta mientras medimos oficialmente la transparencia. Esta va a estar todo el año, pueden ustedes utilizarla para medirse a sí mismos o medir a cualquiera. Entonces, cualquiera que desee de alguna manera formarse o participar en este procedimiento puede simplemente un correo a la dirección de evaluación diciendo: mire, ténganme en cuenta para la sesión que vamos a montar en este particular, porque queremos de alguna forma generar una comunidad de transparencia, no solamente ya dentro de Canarias, sino en cualquier lugar de España que quieran. También les comentamos que esta herramienta va a ser el software que la soporta,
va a ser depositado en código abierto, de forma que cualquiera la pueda reimplementar y la pueda ajustar, la pueda modificar. Es decir, va a ser puesta a disposición no solamente de la ciudadanía para que la utilicen, sino a disposición de cualquier desarrollador que quiera usarla en el futuro. No quiero extenderme más en este tema. Y ahora, antes de que empiece a hablar Teresa, vamos a tratar de responder a las primeras preguntas, que agradezco, porque eso significa que, bueno, que además de contarles la película que le estamos contando, vamos a poder resolver dudas nuevas que se están produciendo en este momento. Bien, las primeras preguntas de LIANEP y de Portal de Transparencia y Participación Ciudadana dicen concretamente, como habrán visto, no es posible recoger la fecha de publicación y de actualización. ¿Cómo la recogemos? Las dos, de alguna manera, aluden a lo mismo. En cualquier caso, en dificultad extrema, siempre la pueden poner al final del documento. Y en cualquier caso, nos gustaría que nos mandaran una consulta, tal como les ha comentado Clara, por correo electrónico a evaluación@transparenciacanarias.org, que es el correo de consulta. Solamente en casos, digamos, muy complicados les llamaríamos por teléfono si al final vemos que lo que nos plantean exige una conversación telefónica, con que pongan en los correos, esto vale para cualquier consulta, pongan a ser posible un móvil de consulta, pues les lo explicaremos, porque este tipo de preguntas, por ejemplo, es muy difícil de responder sin ver exactamente la administración que nos la hace. Es decir, si no vemos el portal, es muy difícil de recomendarles cómo pueden arreglarlo. Seguramente tienen una solución. Y estas dos preguntas también, por eso les digo que nos lo manden, por favor, por correo con la dirección de su portal para poderlo contestar adecuadamente, me dan pie a dos cuestiones que siempre insistimos, ¿no? Una, que es importante que pongan, a veces hay gente que se olvida de poner la actualización, y la actualización siempre se puede poner al final del documento, siempre se puede poner. Entonces, incorporando el dato al documento, aunque otros lo pueden hacer automáticamente. Pero esto me da pie a otra cosa importante, que aunque no es bien obligado ni por la ley de transparencia ni por los criterios de nuestro equipo, sí les puede servir a ustedes mucho. Y es que en cada obligación pongan, como pone por ejemplo el Gobierno de Canarias, lo podrán ver, quién es al menos el servicio responsable de alimentar ese dato. Porque ustedes, que la mayoría de ustedes son los responsables del global, del portal de transparencia, a veces no lo tienen con mejor nota o más optimizado, porque el servicio X, sea el que sea del ayuntamiento o del cabildo o del gobierno, no les aporta la información. Ahora, cuando ese servicio X se ve reflejado en el propio portal de transparencia, tiene mucho más incentivo para que no aparezcan en blanco. Es decir, si esa obligación aparece en blanco y le ponen ustedes quién es el responsable del servicio, todo el mundo, incluso dentro de la propia organización, va a saber que es el servicio ese el que no está respondiendo, ¿no? Luego hay una tercera cuestión que plantea que no está el informe todavía publicado en la web. Efectivamente no está, este año ha sido complejo, va a ser un informe más amplio que el de otros años, pero y espero que pueda estar prácticamente en menos de 2 semanas. Pero también les digo otra cosa, en la sección actualidad están absolutamente toda la información de ese informe, la información, digamos, de interés, no de más interés, toda la información de puntuación, es decir, todos los 661 sujetos evaluados están en la sección de noticias, actualidad de la web, es decir, y además están por bloques, es decir, no están en una única tabla del informe como están en los PDFs que presentamos al Parlamento. Diremos que ha habido un esfuerzo también en ese sentido de claridad, porque segmento por segmento, cabildos, ayuntamientos, Gobierno de Canarias, y los últimos en incorporarse han sido precisamente colegios profesionales y entidades privadas. Y ahí tienen las notas, y no solamente las notas medias, como hemos tenido que resumir antes ahora, ¿no?, sino uno por uno, cada sujeto está puesto con su nota alcanzada. Por lo tanto, yo lo siento, en este sentido me disculpo por no tenerlo todavía. Ahora es cuando empiezan a presentarse. Hace una semana lo presentó el Consejo Estatal
que tiene más medios y menos evaluaciones que nosotros, lo presentó en el Congreso, y nosotros esperamos poderlo presentar en el propio mes de julio. Y dicho esto, no vamos a responder ahora a todas las preguntas, sino simplemente para hacer un pequeño corte en respecto a la exposición, pero Clara les responde la 4, la 5 y la 6, y José María la 7 y la 8, y luego continúa Tere con la parte de derecho de acceso. Y dejamos las siguientes preguntas, tenemos 4 más y alguna más que llegue, para el final de la sesión. Les recuerdo también que al final, cuando cerremos la grabación, cualquiera de ustedes podrá intervenir para que tengan más libertad y plantearnos cualquier tipo de cuestión sin tener que por eso cedernos sus derechos de imagen o sus datos personales. Adelante, Clara. ¿Puedes responder entonces a la 4, 5 y 6? La pregunta 4 dice, si colocas un enlace a una página donde se encuentra la información que se solicita, obteniendo así un 100 en la forma de publicación, en reutilización obtienes como máximo un 25 de puntuación. Claro, hay que tener en cuenta que los criterios de evaluación, el contenido, la actualización y la reutilización se refieren, digamos, a la información, y la accesibilidad y la forma de publicación se refieren a cómo se accede a esa información. Entonces, no pasa nada porque se ponga un enlace para acceder a esa información, siempre que esa información en ese enlace esté publicado en formato reutilizable. No sé si he podido resolver la pregunta. La quinta dice, dado que los portales del año pasado y este año presentan la misma información, pero claro, este año hemos hecho una refundición de los mapas de obligaciones para intentar facilitar la carga y la cumplimentación de los cuestionarios, y para facilitar también, digamos, el manejo y la gestión de los portales de transparencia. En la aplicación, una vez ustedes carguen o precarguen los datos del ejercicio anterior, se les van a precargar todos los datos a la obligación que es correcta. No va a haber ahí ningún problema, o no debería haber ningún problema. Y ustedes, que está relacionado también con la sexta pregunta, pueden mantener el mapa de obligaciones del año pasado o pueden actualizar y reestructurar los portales de transparencia con el nuevo mapa. Eso no va a afectar a la puntuación, digamos, de transparencia, a ninguna de las puntuaciones de las obligaciones, ni va a afectar tampoco al soporte web. Lo importante es que, sobre todo, digamos, la estructura general del portal de transparencia siga las leyes de transparencia, y tanto si siguen el mapa del año pasado como si siguen van a cumplir los criterios. Por lo tanto, eso es a su elección. Pueden mantener el mapa del año pasado o pueden cambiarlo y adaptarlo al mapa de este año. Las obligaciones son las mismas, lo único que hay algunas, sobre todo en la parte económica, en la parte de contratos, convenios y encomiendas, que se han refundido porque entendíamos que facilitan bastante el trabajo tanto para ustedes como para nosotros. Bueno, voy a continuar yo con el cuestionario de preguntas. Tenemos ahora a continuación otras 2 preguntas. La número 7, que dice, ¿el informe anual de transparencia del cuestionario de ITV se realiza con los datos de la evaluación anterior o se utilizan los borradores de los cuestionarios de la presente evaluación justo antes de remitir los mismos? Se usan los de este año, justo antes de remitir los mismos, con el borrador previo que ustedes se pueden descargar y enlazarlo inmediatamente a la web. Y la pregunta 8 dice, si se publica la información en formato abierto, ¿ya no sería necesario publicarlo en otras extensiones como PDF, DOC o XLS? Nosotros vamos a valorar siempre el máximo nivel de reutilización que tengan publicado. Si ustedes tienen posibilidad de publicar en 4 formatos, publican en 4 formatos. Le vamos a valorar siempre el de mayor nivel de reutilización. Hay personas que no saben manejar Excel, que no saben manejar LibreOffice o OpenOffice, y lo que manejan son PDF nada más, y no le saques de los PDF. Bueno, esa persona, si con eso se resuelve, pues se descargará el PDF, pero una persona que quiera investigar y que quiera reutilizar esa información utilizará otros formatos de mayor capacidad de reutilización, porque el PDF no le va a ser útil
para la finalidad. Por tanto, vamos a valorar al máximo nivel de reutilización y si pueden ustedes publicar en 4 formatos, pues publican en 4 formatos sin ningún problema. No es óbice para publicar en el máximo formatos posible la información. Daniel. Entonces, bueno, dejamos las preguntas, las siguientes para el final, para después de que acabe Teresa, y así también pueden hacer resolver alguna duda. Les damos opción a que durante su intervención también puedan poner alguna duda que tengan en materia de derecho de acceso, que aunque no es el motivo principal de nuestra convocatoria, aprovechamos cada año para también dar algunas pautas que nos permitan al conjunto del sistema de transparencia de Canarias mejorar. En el caso de que no hayan sigan teniendo alguna duda sobre estas mismas cuestiones, pueden repreguntar. Estamos tratando de reproducir lo que hubiera ocurrido en una sesión presencial como la que hacíamos en las pasadas años, ¿no? Entonces, ahora continúa Teresa Casanova, que, como les dije, la jefa del Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales del Comisionado, y luego seguimos con las preguntas y seguimos con las intervenciones ya, en este caso, a viva voz que ustedes deseen poner. Adelante, Teresa. Hola, muy buenos días a todos y todas. Vamos a ver un poquito el asunto de reclamaciones en el Comisionado de Transparencia en los años 2015 a 2020, que aunque tenemos resueltas ya numerosas reclamaciones del año 2021, las estadísticas las tenemos revisadas más bien al año 2020. Lo primero que solemos plantear para aquellos que no estén familiarizados con las reclamaciones es cómo llegan las reclamaciones al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Una persona se dirige a una administración pública solicitando una información y puede haber varias respuestas. Una resolución expresa en la que le estimen el acceso a la información pública, con lo cual ese ciudadano o ciudadana queda satisfecho con la información y termina el procedimiento. Pero también puede ocurrir que se le desestime o, lo que es más frecuente, que no se le conteste la solicitud de derecho de acceso a la información. En este caso, si se le desestima, no está conforme con la información que se le ha dado o no se le contesta, la persona tiene 2 vías de actuación. Una, dirigirse directamente a la Sala de lo Contencioso Administrativo, recurso contencioso administrativo, lo cual le costará dinero y además le llevará mucho tiempo en obtener una respuesta. Y por otra parte, tiene la acción gratuita de reclamar ante el Comisionado de Transparencia y nosotros tenemos además la obligación de resolver en 3 meses. Nos conocéis, bien es cierto que estamos tardando un poco más, son numerosas las reclamaciones y muy poco el personal, pero intentamos resolver en plazo. Y lo que sí garantizamos es que van a recibir siempre una resolución expresa, que puede ser desestimada y siempre le quedará al ciudadano o ciudadana el camino del contencioso administrativo, o puede ser estimada, en cuyo caso es una resolución ejecutiva de un órgano parlamentario y la Administración reclamada tiene la obligación de cumplirla. Normalmente damos un plazo de 15 días para el cumplimiento, para la entrega de la información a la persona que lo había solicitado, o la interposición de un recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses. Si bien es cierto que de los 6 recursos contenciosos administrativos que se han interpuesto a resoluciones estimatorias del comisionado, siempre se ha dado la razón al comisionado en la entrega de información a la persona que había reclamado. Además, el comisionado, ahora lo comentaremos, está haciendo un seguimiento del cumplimiento de las resoluciones, y otra forma que estamos viendo ahora cada vez más, y por eso la subrayo, son los recursos contra la inactividad de la Administración interpuestos por la propia persona reclamante. Y ya hace poco se dictó sentencia contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en la que no se había cumplido la resolución estimatoria del comisionado, no se había dado la información, la persona reclamante interpuso recurso contencioso por inactividad de la Administración y la sentencia ha obligado a entregar la información. Bien, ¿qué tenemos en estos resultados de 2020? Bueno, en principio aquí teníamos un cuadrito que creo que se rodó para una de las primeras diapositivas, donde yo les quería mostrar un poco lo que son la evolución de las reclamaciones desde el año 2015 a 2020. Pero bueno,
como trabajo en ello y el cuadro lo tengo en la cabeza, les comento que esto comenzó en el año 2015, pues simplemente con 18 reclamaciones, en el 2016 aumentó a 91, 150 en 2017, y se produjo un repunte importante en el año 2018 con 355, un dato un poquito engañoso porque fueron las mismas reclamaciones presentadas a distintas entidades públicas. En el año 2019 tuvimos 244 reclamaciones y un incremento importante en el año 2020, donde recibimos 386 reclamaciones. Con los datos que estamos manejando del año 2021 y mirado a fecha 31 de mayo, podemos decir que se está produciendo un aumento en el número de reclamaciones que se están interponiendo ante el comisionado de casi un 70%. De los resultados de las reclamaciones de 2020 podemos ver que llaman la atención, y esto lo reiteramos continuamente en una charla y en otra porque es muy importante atacar este problema, es el origen de las reclamaciones en el silencio administrativo. De las 303 reclamaciones admitidas a trámite en 2020, 247 tuvieron su origen en el silencio administrativo. Estamos hablando de más de un 80% de las reclamaciones que llegan al comisionado es porque la Administración reclamada no le ha contestado. Además, tenemos el silencio en el trámite de audiencia. De los 247 trámites de audiencia realizados por el comisionado requiriendo el expediente de acceso, en 140 ocasiones no nos han contestado. Estamos hablando de un 56,68% es el porcentaje que no se contesta al trámite de audiencia. Después hay una cosa buenísima, que es cuando el comisionado decide resolver mediante estimación formal y terminación. Ha ocurrido en 77 de las 303 reclamaciones admitidas a trámite. Estamos hablando de una de cada 4, que es que en el propio trámite de audiencia no solo se contesta al comisionado, sino que en ese trámite se contesta a la persona que reclamaba la información y se le entrega la información, o sea, se satisface la solicitud de acceso a la información pública. En cuanto al sentido estimatorio, ya sea formal, total o parcial, de las 303 reclamaciones admitidas a trámite, 222 se resolvieron mediante algún tipo de estimación. O sea que normalmente la persona que ha solicitado la información sí tiene derecho a acceder a esa información. Lo que comentaba antes, en cuanto al incremento de las reclamaciones, pues hasta el 31 de mayo, aproximadamente un 70% más de reclamaciones que en 2020, 251 frente a 150, con lo cual estimamos, si tuvimos 386 en el año 2020, en 2021 estaremos en torno a las 544, que sumado a los 1.198 procedimientos de evaluación, a las denuncias, a los expedientes de acceso, podemos decir que solo en el año 2021 vamos a superar los 2.000 expedientes tramitados y resueltos por este pequeño equipo del comisionado. Bien, en cuanto a las entidades que más reclamaciones han recibido, tenemos en el ámbito local 173 de las 303 reclamaciones admitidas a trámite. Estamos hablando de un 57%. Y en el ámbito autonómico, 130 de las 303 reclamaciones admitidas a trámite, el otro 43% restante. ¿Y quiénes son los que más reclamaciones reciben? La Consejería de Sanidad, con 57, casi un 20% del total, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con 28, un poquito más del 9%, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, con 20 reclamaciones, casi todas ellas derivadas de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en temas de personal, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, conjuntamente con la Consejería de Derechos Sociales, 16 cada una, en la Consejería de Derechos Sociales casi todas referidas a las residencias de mayores, y el Cabildo de Gran Canaria con 13 reclamaciones, un 4,29%. Ahora, siempre me gusta subrayar que agradecemos a todos cuando nos contestan al trámite de audiencia, porque para nosotros es esencial esa información, esas alegaciones que ustedes nos hacen, y resaltar en especial al Cabildo de Gran Canaria, no sé si nos está escuchando Cristina Saavedra y Vicente Redondo, porque nos remiten un informe que es maravilloso, porque es muy simple, de 2 páginas, pero donde especifican concretamente lo que ha pasado desde que entró la solicitud de derecho de acceso y qué recorrido ha tenido. Y además, antes de contestar al comisionado de transparencia, se acreditan haber contestado a la persona que
solicitó la información. Y creo que el 100% de las reclamaciones con el Cabildo de Gran Canaria finalizan como una estimación formal haber dado satisfacción a la solicitud de acceso a la información. Las líneas de mejora, por esto que estamos exponiendo, pues la primera de ellas da respuesta a las solicitudes de derecho de acceso. Y aquí no nos gusta tirar de las orejas, todo lo contrario. Sabemos que esta ley de transparencia, todo este derecho de acceso se ha impuesto en todas las administraciones públicas, sin personal y sin formación. Entonces, lo único que podemos hacer es tender nuestra mano, que cuenten con nuestra colaboración, que cuando les lleguen solicitudes de derecho de acceso y no tienen tiempo, no tienen medios, no tienen formación, que nos llamen al servicio de reclamaciones, porque ahora mismo el de evaluación está sobresaturado, pero intentar entre todos que no se dejen tantas solicitudes de derecho de acceso sin contestar. Y, por otro lado, pues dar respuesta al trámite de audiencia del comisionado. De esta manera, el comisionado podrá resolver las reclamaciones teniendo en cuenta posibles causas de inadmisión o la aplicación de algún límite de acceso a la información pública que de otra forma le es imposible conocer. En cuanto al cumplimiento de las resoluciones, como tenemos aquí un gráfico muy bonito en el que el azul es las cumplidas, nos parecería que nos podríamos alabar en que estamos cumpliendo mucho. Esto hay que tener muchísimo cuidado, porque de las 222 resoluciones con algún tipo de estimación, nos consta que 135 han sido cumplidas, muy bien, un 60,81%. 8 incumplidas, pero aquí lo que hay que subrayar es que tenemos 79 resoluciones pendientes de acreditar el cumplimiento. Estamos hablando de un 35,58%. Es por ello que, porque esas 8 incumplidas sí lo sabemos porque el ciudadano o ciudadana ha presentado una queja ante el propio comisionado diciendo que tiene su resolución desde hace más de 15 días hábiles, que era el plazo de cumplimiento, y que no se le ha dado la información. En ese caso, el comisionado ha hecho un requerimiento de ejecución para que se entregue la información que se estimó en la solicitud. Y la parte gris es la que nos preocupa, que aunque nosotros en el resuelvo, y lo sabe quien recibe nuestras resoluciones, en el primero, en el caso de que sea estimatorio, en el segundo requerimos que entreguen la información, siempre en el resuelvo tercero les decimos que por favor informen al comisionado, que acrediten que han entregado la información. Y esto es lo que no se está haciendo. Entonces, para intentar solventar este problema, ahora mismo tenemos en marcha la redacción de un protocolo de cumplimiento de las resoluciones para dirigirnos mediante requerimientos de ejecución y que acrediten el cumplimiento. Por eso, la tercera línea de mejora que proponemos es que den cuenta al comisionado del cumplimiento de las resoluciones. Para ampliar la información, pues en el comisionado tenemos unas ponencias maravillosas de 1, de 2 horas de casos prácticos, de resoluciones del comisionado, de casos jurídicos, de sentencias del Supremo, interesantísimas, y animamos a todos aquellos que estén interesados en que nos planteen ponencias específicas sobre derecho de acceso, y por mi parte tengo plena disponibilidad, como por parte de todo el personal del comisionado, para favorecer las resoluciones de derecho de acceso, para favorecer la entrega de la información pública a la que tiene derecho todo ciudadano y toda ciudadana. Esto por mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien. Comentado esta última parte de la exposición general, vamos a acabar respondiendo las preguntas. Les pido que si tienen alguna la expresen en este momento a través del chat, o si quieren intervenir al final, que nos lo indiquen. Pero vamos a seguir respondiendo a las preguntas pendientes. La siguiente, por orden de llegada, nos la plantean desde el Cabildo de Tenerife y nos comentan de si conocemos el reglamento. Lo conocemos y nos alegramos de él. No hemos hablado de él porque no estaba dentro del orden del día, y nos alegramos fundamentalmente porque supone una mejora, ha sido impulsado por Diego González, que es el responsable de transparencia del Cabildo de Tenerife, y supone una mejora del que el mismo funcionario canario, Daniel González, ya estableció hace un par de años en el Cabildo del Hierro, donde estaba trabajando entonces. Y me consta que está siendo tomado por algunas otras instituciones que están llevando a cabo su reglamento. A nosotros no es que nos afecte, nos alegra que estiren o amplíen las obligaciones de transparencia,
pero nosotros lo que medimos, como ustedes saben, en todas las evaluaciones es el cumplimiento de las obligaciones legales. Puntúa un poquito el tener un reglamento, siempre es mejor, porque en un reglamento siempre se amplían esas obligaciones y se establecen obligaciones de transparencia voluntaria, y les animamos a todos a que lo vean, que está publicado además, vamos incluso a hacer una pequeña entrada en nuestra web para que lo tengan, lo pondremos enlazado, porque la verdad que en el Cabildo lo enlazaron en su día en el Boletín Oficial de la provincia y creo que lo vio alguna gente, pero no precisamente mucha, ¿no? Entonces, continuamos entonces con ya les digo, le reitero a todo el equipo del Cabildo de Tenerife mi enhorabuena por ese avance en la transparencia, que supone siempre una ordenanza. Espero que en el futuro pronto, o lo antes posible, podamos tener más aclaración sobre las dudas que todos tenemos, porque existe ya un reglamento estatal de transparencia que está pendiente, lleva retraso de años, pero espero que salga pronto. Lo mismo que en el ámbito de la Comunidad Canaria, que no sé si va a salir antes el reglamento o va a salir antes la futura ley. Pero, mientras tanto, los que avanzan en transparencia, como el Cabildo de Tenerife, o me consta ahora también el Ayuntamiento de Los Realejos, que está también en un proceso de nuevo reglamento, pues son siempre bienvenidos y creo que es bueno reconocerlo. Continuamos con las preguntas. La 10, las 11 y la 12 va a responderlas Clara, y después rematará José María y yo con las dos últimas. Adelante, Clara. La pregunta 10, presentada por Eric López, dice, cuando se dice que si la web tiene buscador, ¿se refiere a la sede electrónica donde tengo el portal de transparencia o a la web municipal? Se refiere a la web donde esté el portal de transparencia. Puede ser tanto la web municipal, si se trata de un apartado dentro de esa web, o puede ser en la sede electrónica, si el portal de transparencia está incluido en la sede. En cuanto a la pregunta 11, presentada por Elianet, se pregunta si se premia que esté publicada la información de años anteriores y no solo a la que se evalúa del año 2020. En este sentido, nuestra intención es que en un futuro se premie que se incluya o se mantenga la información de años anteriores. De momento no está en la ley, no se está valorando, digamos, en los indicadores, en los criterios de evaluación, pero sí que es necesario que se mantenga la información por lo menos como mínimo 4 años y si se puede mantener más, mejor. Es importante para dar contexto y dar una evolución a la información de transparencia y que la ciudadanía sepa de dónde hemos venido y hasta dónde podemos llegar. Y en cuanto a la pregunta 12, se pregunta, hemos observado que al abrir los documentos ODT se ve distinto el contenido con Microsoft Word y con el LibreOffice, y que se han mantenido con el LibreOffice, y si eso es correcto. Efectivamente, sí es verdad que hay diferencias entre unos formatos y otros, no haría ningún problema, es totalmente correcto, se haya mantenido con el LibreOffice. Si hubiese pasado al contrario, si hubiesen mantenido las guías de Microsoft y simplemente hubiesen transformado el formato al guardarlo, también habría sido correcto. Cualquiera de las dos opciones es buena. Bueno, la pregunta número 13 la voy a responder yo, y es del Ayuntamiento del Tanque. Si yo subo un documento hoy al portal de transparencia con fecha de actualización o publicación de hoy, ¿obtendría un 100 en el apartado de actualización? La pregunta es sí. A ver, o la respuesta, perdón. Nosotros estamos evaluando a mitad de año algo que teníamos que tener cerrado ya a 31 de diciembre. O sea, estamos evaluando el año 2020. Por tanto, el criterio del comisionado es que la información esté actualizada al menos en los 3 meses inmediatos siguientes a la información que se está publicando. Dicho de otra forma, por ejemplo, ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del año 2020. Tiene usted hasta el 31 de marzo del año 21 para publicarla. Nosotros, si vamos a evaluar ahora y el documento ya nos lo vemos actualizado con fecha del año 21, lógicamente no podemos saber si en el año 20 también estaba actualizada esa información o no. En cualquier caso, lo que nosotros vamos a hacer es ver los 3 meses anteriores
al 31 de diciembre, entonces la información estaría actualizada. Daniel, 14. Por ahora tenemos La 14. la 14, nos la plantea Cristina de Sasso, y desde Gestur Canarias, y nos dice: por los problemas que hemos tenido para entrar en el meeting me ha supuesto perder más de una hora de la reunión. Solo quería saber si van a convocar alguna otra, los que no tuvimos acceso desde el inicio. Bien, nosotros aprovecho aquí para dos cosas. Uno, para indicarles a todos, pero sobre todo a los que no han podido estar y nos van a ver en el futuro, en diferido, en el canal de YouTube, ahora les hablo a ustedes. Quería disculparme expresamente porque quizás a veces, como muchas veces digo, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, y al tratar ayer de reiterar la convocatoria a esta reunión en un mensaje más corto, porque el primero que les mandamos la semana pasada había sido muy largo, por mi personal culpa, se rompió un enlace en una última correo que mandamos, y por lo tanto los que han pretendido entrar con el recordatorio de ayer, el enlace estaba roto y han tenido, como usted, esta dificultad. Nosotros lo que vamos a hacer, y ya se lo indicamos desde ahora, independientemente, para que no tengan que estar pendientes del enlace, sepan que en nuestro canal YouTube el lunes esperamos colgar tanto esta intervención como la que tengamos el lunes ya con el sector privado, y ahí podrán establecer, ver la sesión completa. Y en segundo lugar, en la medida en que mandemos este mensaje de disculpa a todos los que no han podido entrar y nos indiquen simplemente un número suficiente, nos basta con 5 o 10 personas que quieren poder repetir la sesión, nosotros siempre digamos, por mera cortesía y sobre todo para disculpar lo que ha ocurrido hoy con algunos que se han quedado en las puertas. Hemos estado hasta 70 personas, ¿no? Pero algunos no han podido entrar en esta sala. Pues lo volveremos a repetir, pero ya le digo, si hay, lo ofreceremos, y si hay algunas personas que lo deseen, pues desde luego que lo podemos volver a repetir. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien quiere? ¿Falta alguna transparencia final? Quizá la de los enlaces, Clara. Bien. Ahí tienen nuestros mecanismos de conexión, por si necesitan más ayuda por parte nuestra. Ya simplemente les indico, como les hemos recordado al principio, que este año, por ser 1.200 los emplazados a autovolarse y ser el equipo, como yo siempre digo, la más joven y la más pequeña de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, pues les pedimos que lo canalicen primero por correo, y solamente si ni a través del FAQ, ni a través de chatbot, ni a través de los tutoriales, ni a través de los tutoriales de YouTube, que ya tienen, como les indicaba Clara, muchas posibilidades de resolver dudas, pueden resolverlas, pues pidan entonces por correo una llamada telefónica, y les llamaremos al teléfono que nos indiquen, si es posible que sea móvil, porque siempre es mucho más fácil, si no los pillamos, poderles mandar utilizar también la mensajería. Buenas tardes a todos y feliz fin de semana.